No sé si alguna vez te preguntaste, yo suelo suelo hacerme algunas preguntas, a veces, no sé si decir filosóficas o que tienen que ver con la esencia de lo que vivo y de lo que creo. Me gusta tener claro por qué creo lo que creo y ya que lo que practico está basado en lo que creo, me gusta tener claro lo que creo porque de ahí eso determina cómo voy a llevar adelante mi vida. La vida de cualquier persona íntegra, de cualquier persona honesta, está basada en sus valores y en sus creencias. Y por eso me parece a mí muy importante tener claro lo que creo y los valores que tengo, ¿verdad? Los otros días pensando, en realidad estaba orando en el momento en donde tengo encuentros con Dios, y surgió una pregunta en mi mente. Obviamente hoy al compartir este tema, creo que esta pregunta Dios la puso en mi mente y también puso la respuesta. Menos mal que es así, gracias a Dios que es así. Y la pregunta es, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué permanecemos aquí, en este planeta? ¿Por qué? A veces esta pregunta surge también cuando vemos a la gente sufrir. Decimos, ¿por qué la gente sufre? No sería, incluso a veces hablando con personas, familiares de personas que sufren, dicen, bueno, sería mejor que vaya al descanso, ¿no? Al descanso de la muerte. Recuerden que la Biblia menciona que la muerte es como un sueño, ¿no? Al descanso de la muerte para que ella no sufra más. ¿Para qué sigue acá? Esa pregunta me la he encontrado en muchas ocasiones, que personas se la preguntan ellos y también me la realizan a mí. ¿Por qué estamos aquí? Seguramente no hay una única respuesta, pero déjenme de alguna manera darle una mirada a este tema desde una perspectiva diferente. Por lo menos esa es la intención. Claramente, y esto para mí fue como una revelación, es que debe haber sido una revelación. Claramente no estamos aquí solo para ser salvos. ¿Por qué digo esto? Porque imaginen que si el único objetivo que Dios tuviera es salvarnos, y créanme que ese es un gran objetivo, uno de los más grandes objetivos, si el único objetivo que Dios tuviera para con nosotros es salvarnos, entonces, cuando alguien acepta a Cristo como su Salvador, cuando acepta el regalo del perdón, cuando acepta el regalo de la salvación, que es por gracia, por eso es un regalo, y que se obtiene por medio de la fe, esa persona ya es salva. Sabemos, la salvación es un acto, ¿verdad? Un acto. Uno acepta la gracia salvadora de Dios, confiesa sus pecados, y en ese instante, ¿verdad?, es salvo. Dios podría a cada persona que pasa por esa experiencia de salvación, en ese instante, llamarla, llevarla al descanso de la muerte hasta la segunda venida, en donde, según 1 Corintios 15, por ejemplo, dice que resucitarán los muertos en Cristo. Entonces ya está, aceptó a Cristo, aceptó la gracia salvadora, es salva, listo, descanso de la muerte, su salvación está garantizada. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que personas que aceptan a Cristo y experimentan la salvación de Dios, incluso todos los días, aceptando la gracia de Dios todos los días, siguen aquí, seguimos aquí. Me incluyo en ese grupo, y quiero incluirme en ese grupo. Seguimos aquí. Entonces es evidente que no seguimos aquí solamente para ser salvados. Hay algo más. El segundo planteo es, no estamos aquí solo para crecer en el conocimiento de Cristo. Alguno puede pensar, bueno, seguimos aquí porque Dios quiere que sigamos creciendo, conociéndolo y creciendo en el conocimiento de Cristo. Pero pareciera que esa tampoco, si bien esa es una buena razón, y seguramente sucede, tampoco parece una razón de peso para seguir aquí. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Cristo en la tierra, corrupta como en la sociedad en que vivimos, con nosotros, ¿verdad? Corruptos así como somos,
es más difícil. Es más difícil llegar a un conocimiento pleno de Cristo en estas circunstancias. Vuelvo al planteo anterior. Si la persona cuando acepta a Jesucristo va al descanso de la muerte, resucita cuando Cristo venga en su segunda venida, de ahí, en el reino de los cielos, ahí puede crecer en el conocimiento de Cristo de manera exponencial, porque ahí no va a haber tentaciones, no va a haber tendencia al pecado, naturaleza caída, el ambiente es perfecto para conocer a Cristo. Entonces, creer que seguimos aquí para tener un conocimiento más pleno de Cristo no es lo más conveniente. Es más, es arriesgado seguir aquí solo para tener un conocimiento más pleno de Cristo, porque aquí sigo teniendo el riesgo de enfrentar todos los días tentaciones y dificultades y pecados y luchar con mi tendencia, que incluso en muchísimos casos ha hecho que personas que hoy han aceptado a Cristo y son salvas, mañana se alejen de Dios. Obviamente el ambiente del reino de los cielos es mucho mejor para que nosotros podamos seguir o crecer en el conocimiento de Cristo. Así que no estamos aquí solo para seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Obviamente no. Un tercer planteo es, no estamos aquí solo para predicar, porque alguno podría decir, con base bíblica, de que, bueno, Dios ha decidido que la predicación sea a través de la testificación de seres humanos convertidos, como dice Hechos 1:8, por ejemplo. Entonces estamos aquí para predicar. Y si bien hay base bíblica para pensar, porque Dios realmente quiere que nosotros prediquemos con nuestro testimonio, no tanto con lo que hablamos, sino con nuestro testimonio, ¿sí? Porque Hechos 1:8 y otros pasajes hablan de ser testigos y de dar testimonio. En realidad, si esa fuese la única razón, o si fuese la única manera en que Dios cree que la predicación se vaya a llevar adelante, esta idea envuelve cierto peligro, porque de alguna manera empodera a la humanidad. O sea, es como que Dios está esclavizado a la voluntad del hombre, de la humanidad, vamos a decir. Dios está esclavizado a la voluntad del ser humano hasta que el ser humano quiera cumplir con la misión de predicar. O sea, Dios es nuestro esclavo. Si quiero, predico, y si no quiero, no predico, y como no predico, no se completa la predicación, y Cristo no viene a buscarnos, porque Mateo 24:14 dice que Jesucristo vendrá cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo. O sea, claramente, aunque Dios quiere utilizar al hombre como instrumento de predicación mediante su testimonio, claramente el plan de redención no depende del hombre, ni de la mujer, no depende del ser humano. Y esto no es solamente un mero artilugio, o sea, no es solamente un razonamiento. Hay una cantidad de versículos donde mencionan que el autor y el consumador de la fe es Jesucristo. Vamos a leer algunos. Por ejemplo, Hechos 4:12, el texto dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjense lo que dice Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, aquí vemos que nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo, por la humillación de Cristo, no por lo que nosotros podemos hacer por Él. Pero fíjense un texto más, por ejemplo, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor?
Jesús. Y el consumador, el que culmina el plan de salvación, Jesús. No somos nosotros. De hecho, Jesús mismo dijo en Lucas 19:40 que si los hombres callaran, si los seres humanos callaran, las piedras predicarían. Dios no necesita seres humanos. Ha elegido a los seres humanos como instrumentos porque al ser humano le hace bien ser instrumento de Dios, pero no porque Él nos necesite. Él es el autor y el consumador. Él es el que genera y el que termina el plan de salvación. Así es que predicar el Evangelio, si bien es voluntad de Dios, que nosotros seamos instrumentos en la predicación del Evangelio, si bien es voluntad de Dios, no es la razón para que nosotros sigamos aquí. Quiero entonces ir al cuarto punto, y para el cuarto punto, que para mí es el tema central de esta reflexión, quiero usar 4 ilustraciones breves. Lo voy a hacer lo más breve posible. Y a medida que yo voy mencionando algunos datos de estas, o voy mencionando estas ilustraciones, van a ver algunas imágenes. El 1 de mayo de 1983, 2 aviones de la Fuerza Aérea Israelí, un F-15 y un A-4, impactaron en el aire durante un entrenamiento en la región del Negev, ¿sí? Esto nos suena incluso bastante bíblico. El F-15 sufrió serios daños, perdió el ala derecha, perdió toda el ala derecha. El piloto del A-4 tuvo que eyectarse porque el avión se destruyó, ¿verdad? A bordo del F-15 se encontraba el piloto Ziv Nedivi y el instructor Yehoar Gal. El instructor, que era más joven que el piloto, ordenó que se tenían que eyectar, pensando que la nave iba a caer y que no tenían manera de salvarse. Sin embargo, el piloto, que era mucho más experimentado, no en esa nave porque tenía un instructor, pero tenía mucha más experiencia en horas de vuelo con diferentes naves, dijo que no se eyectaron. Y justamente él, por la experiencia que tenía, logró mantener el avión en el aire con una sola ala y logró aterrizar el avión. Para eso lo que hizo fue duplicar la velocidad, ¿sí? Incluso aterrizó al doble de velocidad, casi no le alcanza la pista, pero aterrizó. Y cuando se evalúa toda esta situación, la respuesta es la experiencia. El valor de la experiencia en vuelo hizo que este hombre aterrizara el avión con una sola ala. Otro caso. En Rusia, un vuelo comercial realizado en un Airbus A321, el vuelo llevaba 226 pasajeros más 7 tripulantes a bordo, ¿no? El tripulante son el capitán, el primer oficial y las azafatas. Despegan del aeropuerto de Zhukovsky en Moscú y a unos menos de 2 minutos de haber despegado, encuentran una bandada de gaviotas. Las gaviotas entran en las turbinas, ambas turbinas se destruyen, pierden el empuje y a menos de 2 minutos de estar en vuelo y a solo 243 metros de altura, se encuentra sin motores con 233 personas adentro y el piloto, Damir Yusupov, con solo 33 años, logra aterrizar en un maizal el avión no se destruye y los 233 personas salen vivas con daños menores. La razón, este hombre fue declarado héroe nacional, ¿verdad? Condecorado. La razón es el valor de la experiencia, o sea, la experiencia en vuelo que tenía. Y ustedes dicen, pero era joven, sí, pero tenía miles de horas de experiencia en simulador. La experiencia fue lo que lo capacitó para todo esto. Un ejemplo más. Chesley Sullenberg, alias Sully, fue un piloto con 42 años de experiencia en vuelo, que, como este caso es bastante conocido porque se hizo una película la película se llama Sully, justamente, en donde el 15 de enero del 2009, él sale de un aeropuerto en Nueva York
y cuando lleva menos de 3 minutos de vuelo, se encuentra con gansos canadienses que destruyen sus turbinas también, y estando a 850 metros de altura, iban 155 personas en el avión, él pierde totalmente el empuje, no puede volver al aeropuerto, y tiene la brillante idea de aterrizar en el río Hudson en invierno. El agua estaba a 2 grados y la sensación térmica estaba a menos 20 grados. Y históricamente, mire, se saben que los acuatizajes son... o sea, que muy poca gente sale viva de los acuatizajes. Sin embargo, este hombre logra aterrizar el avión en el río Hudson en invierno. Todos quedan vivos, todos salen vivos, o sea, todos los 155 salen vivos. Y cuando se hace la evaluación de cómo se llegó a esto, la conclusión son los 42 años de experiencia del piloto. 42 años de experiencia. Ustedes dirán, pastor, ¿qué pasa? Le gustan mucho los aviones, que trajo 3 ejemplos de aviones. Lo que pasa es que no es fácil aterrizar con éxito un avión dañado. Es una de las cosas más difíciles. Pero déjenme darles un testimonio o un ejemplo más terrestre, por así decirlo, ¿sí? Es sobre un médico neurocirujano, algunos creen que es el mejor del mundo o uno de los mejores del mundo, es Ben Carson, ¿sí? El doctor Ben Carson pertenece a nuestra iglesia, y él entonces, con mi esposa estábamos leyendo un libro de él, dio un testimonio muy interesante. No voy a leer el libro, pero quiero leer solo una parte del libro, porque en un momento, él se especializó en separar gemelos, ¿sí? Siameses que estaban unidos por el cráneo, ¿verdad? Y entonces una de sus especialidades es separarlos justamente, y en un caso ellos tuvieron que separar unas siamesas y se murieron las 2. Y él quedó muy frustrado. Pero como no quiero perder detalle, les voy a leer esta parte, ¿sí? Lo que él comenta. Y fíjense la conclusión de este caso. Dice, pero todavía mi desaliento no llegaba al mismo nivel de lo que había sentido después que murieran las siamesas Macueva en Sudáfrica, durante el intento de separarlas en 1994. No fue sino hasta que habíamos logrado separar a las bebés que descubrimos que solo el corazón de una de ellas funcionaba bien y que dependía de la función renal de su gemela más débil. La salud de ambas se había deteriorado con tal rapidez que la única esperanza para ellas era la cirugía de separación. Pero una vez logrado el objetivo, una vez que las separaron, ninguna tenía los recursos físicos como para sobrevivir por sí misma. Con o sin la cirugía, sus posibilidades de supervivencia eran mínimas y ambas murieron. Y entonces fíjense lo que él se pregunta. Después de la operación de las Maquegua, que murieron, pasé algún tiempo preguntándole a Dios muchos porqués. ¿Por qué permitiste que me involucrara en una situación en la que no había posibilidad de éxito? O sea, ¿por qué permitiste que yo operara si sabías que iban a morir? ¿Hay algo que podríamos haber hecho para que el resultado fuera positivo? Parece que no. Entonces, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué presentarías una oportunidad como esta a ellas y a la familia solo para dejar que fracasáramos? O sea, ¿por qué permitiste que emprendiéramos esta empresa de separarlas cuando sabías que el fracaso era seguro? Esas eran las preguntas que el doctor Carson le hacía a Dios. No hubo respuesta durante mucho tiempo. Repito, no hubo respuesta durante mucho tiempo. El desafortunado episodio no tenía sentido alguno para mí. Luego, 3 años más tarde, me volvieron a invitar a Sudáfrica, al mismo hospital, para trabajar con muchos de los que habían estado en el equipo anterior, ¿sí? Separando o intentando separar a las gemelas Maquegua, con el fin de operar a otros siameses. Ahora los siameses Banda de apellido, ¿verdad? Antes de pasar por esa experiencia, que fue la cirugía de separación de craneópagos más exitosa de la historia hasta ese momento, vi que jamás podríamos haber logrado un resultado tan positivo sin la experiencia obtenida a través del dolor y de la desilusión de nuestro anterior fracaso, entre comillas, con las gemelas Maquegua.
¿Notaron lo que dice? Si no hubieran tenido la experiencia del fracaso de la separación de los gemelos anteriores, la separación de los gemelos Banda no hubiera tenido éxito. Destaco entonces aquí el valor de la experiencia. Y este para mí es el punto principal. Como ya dijimos y ya demostramos en la Biblia, Dios no nos necesita para que Él lleve adelante, para que Él pueda consumar y terminar el plan de redención. Claro que no nos necesita. Sin embargo, a Dios le parece útil, sin embargo, a Dios le parece importante que podamos desarrollar una experiencia, una relación con Dios que nos permita obtener la victoria en la lucha contra el yo, es decir, negándonos a nosotros mismos, en la lucha contra el pecado, incluso en la lucha con los poderes de las tinieblas, con Satanás y con todas sus huestes. Aún con nuestra tendencia caída y pecaminosa, en medio de circunstancias difíciles. Parece que a Dios le parece útil y muy importante que nosotros logremos experiencia teniendo victorias sobre nosotros y sobre Satanás y sus huestes y sobre nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Por supuesto, todo esto por medio de la gracia de Dios. Nosotros no tenemos fuerzas. Pero parece que a Dios le parece útil que tengamos esta experiencia. ¿Por qué Dios cree que esta experiencia es útil para su reino y también para el universo? Esa es la gran pregunta. Bueno, creo yo que para contestar esta pregunta, yo tengo que hacer otras preguntas, ¿sí? Que las vamos a ir contestando. La primera pregunta que me haría para contestar la pregunta anterior es, ¿por qué Dios se ha llevado a seres humanos al reino de los cielos? Sabemos que Enoc, que Elías, que Moisés están en el reino de los cielos. Sabemos que con Jesucristo, esto lo dice Mateo 27, con Jesucristo resucitaron muchas personas que luego se fueron al reino de los cielos con Él. ¿Qué hacen esos seres humanos en el reino de los cielos? Y cuando uno se empieza a hacer esta pregunta, lo primero que se viene, por lo menos a mi mente, fue el caso que se menciona en Mateo 17, el caso del monte de la transfiguración. Ahí está Jesús, nos falta mucho tiempo para que Él sea entregado y crucificado, y bajan del cielo Elías y Moisés para hablar con Jesús. Yo no sé cómo los 3 discípulos que acompañaron a Cristo se dieron cuenta que eran Elías y Moisés, pero ellos los reconocieron, ¿no? Elías y Moisés. ¿Qué hacían Elías y Moisés ahí? Bueno, parece que bajaron para orientar a Jesucristo en el proceso en el cual Él sería entregado y muerto. Porque estos dos seres humanos, de alguna u otra manera, pasaron por dificultades más o menos similares, por lo menos en algunos aspectos. Y Dios ahora hace que desciendan 2 seres humanos redimidos que pasaron por dificultades terribles para asesorar, orientar y alentar nada más y nada menos que a otro ser humano, al Dios hombre, al Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Podría haber hecho esto Dios? Sí. De hecho, Dios estaba presente ahí. Porque Mateo 17:5 dice que los discípulos escucharon la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él escuchen. O sea, Dios estaba ahí, sí. ¿Podría haberle Dios anticipado a Jesucristo lo que se le venía y haberlo consolado y haberlo sustentado? ¿Me entienden? Sí. Pero Dios eligió 2 seres humanos redimidos que pasaron por dificultades tremendas. Me imagino a Moisés ahí, diciéndole, mirá, enfrentar a Faraón,
la nación más poderosa del mundo, el ejército más poderoso del mundo. Fue tremendo, fue terrible. Era tan difícil que yo me resistía en el llamado, pero Dios estuvo ahí. Dios nos sostuvo, aún en medio de nuestros errores, Dios nos sostuvo. No te desanimes, sigue adelante, Dios no te va a desamparar. Y me imagino a Elías diciéndole, mirá, vas a recibir amenazas, insultos, burlas, que el miedo no se posesione de ti, que no te falte la fe, como a mí, que ante la amenaza de Jezabel salí huyendo, no, que a ti no te pase. Claro que incluso Jesucristo conocía esto porque Él leía las Escrituras. Así que esto nos da pie para pensar que estos seres humanos que actualmente viven en el reino de los cielos ya están haciendo una obra de testificación entre los ángeles y entre todos aquellos seres creados por Dios que nunca cayeron en pecado. Y la idea es demostrarles a los universos no caídos que se puede ser fiel teniendo una naturaleza caída y aún en las circunstancias más desalentadoras. Y usted dirá, ¿de dónde saca eso, pastor? Tiene una imaginación muy grande. Fíjense lo que dice Efesios 3, 10 y 11. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quién? Dice que Dios elige a la Iglesia para que la Iglesia pueda transmitir la manera sabia en que Dios gobierna, la sabiduría de su carácter, ¿a quién? A los principados y potestades en lugares celestiales. La Iglesia, nuestra Iglesia en la tierra, enseñarle a los principados y potestades y autoridades en los lugares celestiales. Qué interesante. Porque de paso recordemos que el pecado no se origina acá en la tierra. El pecado se origina en el reino de los cielos. Allá también hay que hacer toda una tarea. No para salvarlo, porque ellos decidieron no caer, no unirse en la rebelión de Satanás. Pero evidentemente necesitan ser convencidos. Y yo creo que Dios utiliza estos seres humanos redimidos, ¿sí?, que ya están allá, para demostrar que uno puede tener la naturaleza caída de Satanás, pero si uno no se resiste al amor de Dios, podemos ser transformados a imagen de Dios. Claro que sí, como era en el principio, que éramos imagen de Dios. En definitiva, el mensaje de estos seres humanos en el reino de los cielos es: Satanás no tiene razón en todo lo que asevera en contra de Dios. Porque nosotros tenemos la misma naturaleza caída y sin embargo, cuando respondimos al llamado del amor de Dios, porque la iniciativa de salvación siempre es de Dios, Dios pudo incluso transformar nuestra naturaleza. Pudimos ser fieles aunque cargábamos con nuestra naturaleza. Y esta experiencia podría haber sido la experiencia de Satanás, porque obviamente Dios quiso perdonarlo de muchas maneras. Hubo muchos intentos de perdonarlo y restaurarlo, pero Satanás eligió tomar la actitud de rebeldía. Eligió alimentar su orgullo, sostener su rebeldía, y Dios no pudo hacer nada por él. Así que todo lo que Satanás dice en contra de Dios no es porque Dios sea lo que Satanás asevera que Dios es, sino porque Satanás no quiso aprovechar las oportunidades de Dios. Y estos seres humanos redimidos dicen: nosotros tenemos la misma naturaleza caída de Satanás, pero aprovechamos las oportunidades de Dios. Y somos el testimonio viviente de que Dios es amor. Interesante. Yo creo, y esta es una opinión personal, que Dios tiene un plan a través del cual la iglesia es utilizada por Dios para preparar la tierra para su segunda venida
La iglesia tiene que preparar al mundo para la segunda venida de Cristo, pero que posiblemente estos seres humanos en el reino de los cielos están preparando también el reino de los cielos, los universos no caídos. Están siendo instrumentos de Dios para preparar a los universos no caídos para el mismo evento. Es que como que la iglesia en la tierra y estos seres humanos redimidos van a la par en un proceso preparando el terreno, ¿para qué? Para la segunda venida de Cristo. Me parece que hay coherencia en ese pensamiento. Vuelvo entonces al tema, al valor de la experiencia. Y de aquí sale el título, ¿verdad? Testificando a los ángeles. Ya hay seres humanos que testifican a los ángeles y a los universos no caídos, y nosotros, cuando Cristo venga y vayamos al reino de los cielos, testificaremos a los ángeles del amor, el carácter y la misericordia de Dios. Dios quiere entonces que tengamos una experiencia, que podamos adquirir mediante la gracia de Dios, una experiencia a través de la cual podamos tener victoria sobre el pecado, victoria sobre nuestras malas tendencias, victoria sobre la tentación, todo con su gracia. Porque eso es importante, porque ha decidido que seamos testigos de Él. El plan de salvación lo va a terminar Él. Él es el autor y el consumador. Pero Él cree que es importante que haya personas que, teniendo la misma naturaleza de Satanás, puedan tener victorias donde Satanás dice que era imposible tener victorias. Dios quiere que tengamos esa experiencia. Dios quiere que vos y yo tengamos esa experiencia. Y voy cerrando con un testimonio. Lo anoté para no perderme de los detalles, ¿no? El pastor y doctor en teología, el profesor Ron Cluzet, a algunos de ustedes les puede sonar, él escribió el libro La mayor necesidad del adventismo, ¿sí? Yo lo conocí en un congreso que se hizo en Buenos Aires hace algunos años atrás. Es argentino que trabaja en Estados Unidos. Él es un defensor, él es un pregonero, ¿sí? De la oración. Y él dice que el secreto de las victorias del cristiano, ¿sí? Es la oración matutina, es la oración para arrancar el día. Y no me refiero a esos 10, 15 minutos de oración que haces vos y que hacen muchos, ¿verdad? Él dice que la oración matutina es la clave. Y él mismo dice que cuando él ora poco o no ora de mañana se siente totalmente vacío y sin poder, pero cuando él dedica tiempo a la oración de madrugada, él obtiene de Dios recursos para enfrentar la tentación y el pecado que de otra manera no los podría obtener. Bien, su esposa se llama Lisa, la esposa del pastor Cluzet se llama Lisa, y entonces él veía que su esposa estaba cansada, angustiada, luchaba, ¿no? Como todo buen cristiano, ¿no? Y entonces él le decía, vos tenés que levantarte temprano y orar. Ahí vas a obtener recursos de Dios que no vas a obtener de otra manera. Y la esposa argumentaba, ¿no? Decía, no, yo trabajo muchísimo, ¿no? Como vos que solamente das clases. Yo trabajo muchísimo, yo no puedo hacer lo que vos haces. Entonces él le decía, pero me vas a decir que justamente Dios no te puede capacitar para que puedas descansar y al mismo tiempo levantarte para estar en comunión con Él. No, seguramente que Dios puede, pero es muy difícil. Pero me vas a decir que vos, porque tenés mucho trabajo, no necesitas orar de madrugada para poder obtener fuerzas de Dios. No, yo no digo que no, decía la esposa, decía Lisa. Pero para mí es muy difícil, Y hay un diálogo interesante, ¿no? Yo voy a ir parafraseando. Entonces, Ron
el pastor Ron Cluzet la desafía, ¿no? Y le dice, ¿así es que vos creés que Dios no puede darte la capacidad de descansar y al mismo tiempo despertarte? Y estas preguntas la confrontaban, ¿no? La confrontaban. Entonces ella dice, no, pero yo le he pedido que me levante temprano a orar y no funciona. No funciona. Y hay una frase que le dice, seguramente no deseabas realmente despertarte. Pedile a Dios con toda sinceridad que te despierte y que quieres pasar tiempo con Él. Y Él hace alusión a algo que nos pasa a todos, y es que a veces nosotros le pedimos cosas a Dios, que nos dé victoria sobre el pecado, que nos dé victoria sobre la tentación, que nos haga más fieles. Se lo pedimos porque entendemos que es correcto pedirle eso, pero en el fondo no estamos dispuestos a dejar el pecado ni a ser más fieles. Pero se lo pedimos porque entendemos que es así. Entonces el pastor Ron Cluzet le dice, sí, es como que vos le decís, sí, despertame porque yo sé que tengo que despertarme a orar, pero bueno, en el fondo yo quiero seguir durmiendo. Entonces dice, pero si vos sos realmente sincera, Dios va a cumplir. Dios va a cumplir. En uno de los intentos que ella tuvo de levantarse temprano, porque de paso el pastor Cluzet describe que él tiene un sueño muy liviano. Dice, si alguien se mueve en la habitación de al lado, él se despierta. Y su esposa tiene un sueño muy profundo, muy profundo. Hay dos ilustraciones que él menciona. Dice, alguien puede estar echando leña arriba de ella que no se despierta. O puede haber una balacera alrededor de ella y ella no se va a despertar. Muy profundo. Pero yo tengo un sueño muy sensible. En un intento ella por despertarse, ¿sí? Esto pasó hace algunos años, puso en una bandeja de acero inoxidable, ¿se acuerdan esos antiguos despertadores de campanilla? ¿Sí? Los más memoriosos, ¿no? Aunque por ahí se encuentran todavía. Uno le daba cuerda y cuando llegaba la hora, un martillo, 2 martillos golpeaban una campanilla, ¿no? Entonces eran realmente ruidosos. Ponen una bandeja de acero inoxidable, ese tipo de despertador, y pone cuchillos, tenedores y cucharas adentro. Entonces se hacen las 5 de la mañana y empieza a sonar, y ella lo puso para despertarse, ¿no? Claro, pero ella no se despertaba porque tiene un sueño profundo. El pastor Cluzet, que tiene un sueño tan liviano, casi le da un infarto. Con semejante ruido casi le da un infarto y le dice, nunca más vuelvas a hacer eso, nunca más. Entonces ella ora a Dios y dice, Señor, tú sabes que yo no me puedo despertar. Obvio que me hace falta. Pero tú sabes que yo no me puedo despertar. Y oró sinceramente para que Dios hiciera el milagro. Perdón. Luego que ella hizo esa oración, una noche, una madrugada a las 5 de la mañana, ellos tenían un antiguo, esto pasó hace un tiempo, ¿no? Ellos tenían estos antiguos teléfonos de disco que uno discaba, ¿no? ¿Se acuerdan los más memoriosos, no? Que uno discaba y el disco volvía a su lugar, ¿no? Ahí. Y tenía conectado un aparato, ¿sí? Con una pantalla de cristal. Cuando el teléfono sonaba 3 veces, el aparato, ¿sí? Levantaba el teléfono, descolgaba el tubo del teléfono y grababa el mensaje, ¿sí? Lo que hoy llamamos contestador automático, edición digital, en aquel tiempo eran más análogos o mecánicos. Un día ella eran las 5 de la mañana y estaba como soñando de que el teléfono suena, ¿no? Está como en un sueño y el teléfono sonaba y sonaba y sonaba. Y ella pensaba, ¿por qué suena el teléfono? O sea, si después de sonar 3 veces tiene que el contestador automático hace que el teléfono deje de sonar y toma el mensaje. Y sonaba, hasta que en un momento se despertó. De tantos años se despertó y así media somnolienta como estaba, el teléfono seguía sonando, y ella ve que su esposo, que tiene un sueño tan sensible, estaba totalmente dormido. Dice, ¿por qué suena? ¿Por qué mi esposo no se ha despertado? ¿Por qué yo me he despertado? Que tengo un sueño tan profundo. Así que, como hacía medio somnolienta, con sueño, se levanta y va y ve que el aparato está en funcionamiento. O sea, el contestador está en funcionamiento. No es que lo han apagado, está en funcionamiento. Y en la pantalla de cristal figuraba el número de quien llama y el nombre, ¿no?
como cualquier contestador automático. Y sin embargo la pantalla de cristal estaba vacía, no decía ni el número ni el nombre. Y el teléfono sonaba. Y entonces ella toma el teléfono, 5 de la mañana, y dice, hola, ¿quién está llamando? Un poco molesta, ¿no? Y una voz le contesta, Lisa, el nombre de ella, Lisa, es hora de orar, te estoy esperando. Se corta la llamada. Ella cuenta que nunca más se volvió a quedar dormida para encontrarse con Dios a orar en la madrugada. Y es interesante que profesor Cluzet, como enseña materias del doctorado, un pastor que cursaba el doctorado, que cursaba una de las materias, cuando escucha esto, pide tener una entrevista con Lisa, con la esposa del pastor Cluzet, y se encuentra. Y entonces él le hace referencia a esto, ¿no? Y ella le dice, mira, yo era una adventista, yo llevaba 25 años de adventismo, 25 años de cristianismo, como tal vez la mayoría, cumpliendo con las formas, cumpliendo con lo que sabía, haciendo, con toda la buena intención de ser fiel a Dios, con toda la buena intención, esforzándome como cualquier persona o cristiano sincero. Pero honestamente vivía un cristianismo plano, chato, un cristianismo bajo, un cristianismo, ¿me entienden, no? Realmente era un cristianismo terrestre, no terrenal. Y cuando empecé a tener estos encuentros de madrugada con Dios, es como que mi cristianismo tomó vuelo. Entonces vuelvo al tema, Dios no nos necesita a nosotros, pero de alguna manera entiende que es importante que podamos tener experiencias victoriosas sobre el pecado, sobre la tentación, a pesar de nuestra naturaleza caída, de tener la misma naturaleza que Satanás, y a pesar de las circunstancias difíciles que nos tocan vivir. Estamos teniendo esa experiencia. Y la oración es clave en este asunto. La oración es la llave, es clave en este asunto. La oración es lo que hace que tu relación con Dios sea personal. La Biblia, que es importantísima y que nunca deberíamos dejar de leerla y escudriñarla, que es más que leerla, es un libro que nos da información de Dios, que la necesitamos desesperadamente. Pero esa información de Dios te prepara y te capacita para abordar a Dios de una mejor manera, abordar a Dios por medio de la oración de una mejor manera. Yo no voy a pedirle a Dios que me dé el auto del vecino, porque yo ya sé, leyendo la Biblia, que uno de los mandamientos me dice no codiciarás los bienes ajenos. Entonces la Biblia es importante. La Biblia modifica la manera en que yo abordo a Dios a través de la oración, pero finalmente mi relación con Dios tiene que ver con la oración, con la manera en que yo me relaciono con Él por medio de la oración. Y créanme que la calidad en la manera en que oramos tiene que ver con el tiempo. No son 5 minutos de oración intensas igual que una hora de oración. Claro que no. El tiempo en la oración tiene que ver con la calidad. Sí, vos podés estar una hora parloteando, ¿no? Diciendo vanas repeticiones, como dice Jesucristo en Mateo 6. Vos podés malgastar y desperdiciar el tiempo en oración hablando cosas sin sentido. Pero si vos sos un cristiano honesto que quiere relacionarse con Dios, el tiempo en oración tiene que ver con la calidad de la oración. Y Jesucristo le dijo a los discípulos, ni una hora habéis podido orar. Y cuando él habla de esa expresión, ni una hora habéis podido orar, ¿es el mínimo o el máximo? Es el mínimo. Cuando vos a tu hijo le decís, ni una hora habéis podido estudiar matemáticas, ¿eso es el mínimo o el máximo? Es el mínimo.
Y eso fue lo que Jesucristo le dijo a los discípulos en el Getsemaní, cuando Él oraba debatiéndose si tenía que morir o no por nosotros. Así que posiblemente Jesucristo nos esté sugiriendo que 1 hora sea lo mínimo. Y esto es lógico, porque cuando vos te encontrás con alguien y sabés que tenés 5 o 10 minutos para conversar con él porque tenés un compromiso y tenés que seguir, vos no hablas de temas. ¿Qué temas hablas? No hablas temas profundos, hablas temas superficiales. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu salud? El reuma y el auto, no sé, temas superficiales. Y bueno, chao, me voy, chao, saludos. Los temas profundos salen cuando vos te sentás a charlar con la persona. Entonces comenzás con temas periféricos, superficiales, y a medida que se van acabando esos temas, luego la charla se va haciendo más profunda. Y así pasa con Dios. La charla se va haciendo más profunda cuando pasamos más tiempo con Dios. Imaginen que cuando vos orás 10 o 15 minutos por día, que es el horario, que es lo que normalmente las personas oran, que es el horario promedio, es el tiempo promedio, entonces siempre giramos sobre temas superficiales. Siempre giramos sobre temas superficiales. Y créanme que si de los 15 minutos pasamos 12 haciéndole pedidos, también es un tema superficial. O sea, es una relación basada en dame, y quiero. Y no porque no tengas necesidades, seguramente las tenés. ¿Y Dios quiere que se lo digas? Sí, Dios dice, pedid y se os dará. O sea, Dios nos habilita en Mateo 7 para que le pidamos, claro que sí. Pero eso no puede ser el centro de la oración. Si Dios se convierte en una especie de supermercado donde uno va a buscar lo que necesita y después se va. Y chao, si te vino me acuerdo. Y cuando vos decidís pasar por lo menos 1 hora en oración y decís, no me voy a levantar de aquí hasta que pase la hora, o el tiempo que sea, pero siempre no menos de 1 hora, se empiezan a abrir puertas, el Espíritu Santo te empieza a iluminar y se empiezan a abrir puertas en tu mente, puertas que vos tenías cerradas, rencores, heridas que nunca sanaron y están ahí, purulentas, llenas de pus, recuerdos amargos que los escondiste. Porque el ser humano tiene la tendencia, y esto es muy humano, de cuando tiene una situación dolorosa, la esconde, la esquiva, porque claro, enfrentar la situación para resolverla duele y duele mucho. Y como nosotros, en una cuestión de instinto de supervivencia, escondemos esa situación, escondemos esa herida, porque no queremos enfrentarla, porque ya nos dolió que nos hirieran, ahora no quiero pasar por el dolor para sanarla. Pero claro, esa herida queda ahí, sin curar, y se va descomponiendo. Y se va descomponiendo. A veces, con mi esposa, con las mudanzas, ¿no? Nos encontramos con casas que tienen bien limpias, cuando buscamos casas para alquilar en las mudanzas, cuando hay de un distrito a otro, ¿no? Casas correctas, limpias, prolijas, pero un olor de algo que está escondido y que un olor putrefacto, ¿no? Y a veces una cañería, a veces un animal muerto hemos encontrado en el entrepiso. Todo prolijo, ¿no? Y a veces nuestra vida es así. Llevamos vidas prolijas, ordenadas, pero hay un mal olor ahí de que hace mucho que está así. Son esos temas no resueltos. Cuando vos pasas tiempo en oración, Dios te va haciendo acordar estas cosas, salen a la luz y Dios te dice, bueno, ahora entrégamelo, yo te quiero sanar. Claro, entonces empezás a experimentar sanidades, sanidad mental, sanidad espiritual, de cosas que a mí me sorprende la cantidad de personas ya de edad avanzada que cuando uno conversa con ellos, no todo, pero hay una cantidad, me sorprende la cantidad, los temas recurrentes son temas de rencores, ¿no? Que me hicieron mal, que me trataron mal, que todo así, rencores. Entonces digo, llegar al final de la vida y que lo único que predomina en tu mente es todas las cosas malas que te pasaron. A todos nos pasaron cosas malas, algunos más, otros menos. Esa es la evidencia de que
Nuestra mente está llena de temas no resueltos que Dios podría sanar si pasamos tiempo en oración con Él y se las entregamos. Porque esa es otra historia, entregárselo. Algunos se han acostumbrado a vivir del rencor, a vivir de la amargura y no lo quieren entregar, porque entregar es como, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo vivo? No, están tan acostumbrados a vivir de la amargura que se retroalimentan, ¿no? Y son amargados y amargan a todos los que están al lado, ¿no? Son los que más necesitan de ayuda humana y ayuda divina. La oración es clave para que nosotros tengamos una experiencia nueva con Cristo. La experiencia que Dios quiere que tengamos para ser testigos aquí en la tierra, pero en algún momento también en el reino de los cielos, como dice Efesios 3, 10 y 11. Ojalá replantees tu manera de orar. Ojalá replantees la manera en que abordás a Dios por medio de la oración. Ojalá este sea un tema de oración, un tema que vos puedas insistirle a Dios con esto: Señor, ayúdame a orar más. No por el requisito de orar más. La oración no puede ser un requisito. Nada en religión tiene que ser un requisito, menos la oración. Ayúdame a orar más porque quiero tener una relación más profunda contigo. Ayúdame, dame la capacidad de dormir menos y sentirme tan descansado como si hubiera dormido más, pero poder orar. ¿Dios puede hacer ese milagro? Claro que sí, porque Dios quiere que tengas una experiencia de victoria. La iglesia está destinada a ser victoriosa. Y si no somos victoriosos, no es porque a Dios le falten recursos. Ojalá podamos tener esa experiencia. Dios te bendiga.